Doctor, sus hijos no se dedicaron a la política. No, ¿El mono? no, el mono y Beatriz trabajan en sus cosas desde que son muy niños. Sí. Este, El mono, cuando usted era presidente, él era funcionario bancario. sí, era funcionario primero en el banco que estaba allá en la Plaza Zavala. Sí. Y luego pasó Estuvo en el Lloyds, ¿no? después. Sí. Después renunció en ese banco y se fue a Chile a estudiar. Estudió en la Universidad Católica de Chile, básicamente economía, y cuando regresó lo incorporaron al Lloyds. Trabajó en el Lloyds muchos años hasta que entendió que su tiempo había concluido en el Lloyds y ahora pasó al Crédit Agricole, en donde trabaja en el Crédit Agricole, en el sector que quedó en manos de la compañía francesa en Montevideo. Bueno, trabajó toda la vida en eso. ¿Beatriz? Beatriz trabajó toda la vida, primero fue student teacher, además era profesora de inglés, tiene un grado muy alto en eso, y se recibió de psicóloga, y le pasó una cosa muy graciosa en la facultad. ¿Qué fue? Resulta que la dirigente sindical juvenil de la facultad, cuando llegaron los de primer año, los nuevos, puso fulano, mengano y sultano, que eran los que iban a representar la actividad sindical en la clase, y puso Valle, o sea, B corta A-L-L-E. Y la íntima amiga de Beatriz, que hasta el día de hoy lo es, que estudió con ella, se acercó a la persona un poco mayor que hacía esa distribución de cargos y le dijo, mira que esta es con B larga y es la hija del monstruo. Sí. No te equivoques. Sí. Qué cosas que tiene. Beatriz es psicóloga de niños, trabaja mucho, le va muy bien, es realmente muy preparada en eso y tiene mucho éxito y trabaja mucho. ¿Qué le diría a un joven que le pregunta o que tiene la intención de hacer política? ¿Le diría sí, metete, hacete hasta el fondo? ¿Le diría las cosas que tiene que sacrificar? ¿Le diría las satisfacciones que se logran? ¿Por qué no va el lunes a casa? ¿Por qué? Y porque toda la semana me pasa eso con 3, 4, 5 muchachos, permanentemente. Les digo las cosas que realmente, a mi juicio, tienen que hacer para dedicarse a la política en la medida que tengan una vocación del servicio público. ¿Es un buen asunto dedicarse a la política? Mire, desde el punto de vista de la vocación que usted tiene, si usted tiene esa vocación, es el asunto que más le llena su vida, porque es su vocación. Ahora, usted tiene que saber que es un asunto difícil. Y sobre todo es un asunto tan difícil hoy en el Uruguay que ha determinado que una cantidad de gente valiosa y gente joven no se dedique a la política. ¿Y por qué cree usted que Le voy a pasa eso? decir a mi juicio por qué creo que pasa eso. En primer lugar, la gente joven que estudia, que se prepara, adquiere una capacidad de insertarse en el mercado, constituir una familia, tener un ingreso sólido y crecer, ver crecer a sus hijos, tener hijos, darles la enseñanza que ellos quieren que los hijos tengan, la mejor. Todo eso cuesta mucho dinero. En la política, eso lo tienen que dejar y tienen que optar por una solución distinta y que siempre es más difícil, más costosa, con mucho menos ingresos. Por ejemplo, el joven del Partido Nacional que está en el directorio de ANCAP tenía un cargo mucho más alto en un banco. Sí. Y está ganando mucho menos dinero. Y además de ganar menos dinero, está su personaje, su personalidad expuesta a la crítica pública, que le pueden decir cualquier cosa. Le pueden decir una cosa justa o como le pueden agraviar con una cosa injusta. O sea, la política exige tener la piel dura y saber que uno va a enfrentar mucho tiro en contra de amigos y de adversarios. Y entonces los muchachos dicen, bueno, y si yo me meto en esto y estoy 2 o 3 años y luego la circunstancia hace que
que el partido que yo formo parte no me pueda reelegir porque no tiene votos, y cómo empiezo yo de nuevo mi vida. Cómo a los 45, 50 años empiezo de nuevo mi vida después de haber perdido mi profesión, después de haber perdido la clientela, después de tener una cantidad de situaciones y circunstancias en la vida que hace que fulano, que antes era mi cliente, no me quiera mucho porque no tiene la misma manera de pensar que yo. O sea, es un salto en el vacío y hace que muchos muchachos capaces y que tienen vocación pública les sea difícil dejarla para meterse en la política. Y eso está ocurriendo en el mundo entero. No solamente está ocurriendo en el Uruguay, está ocurriendo en el mundo entero. Muchos de los mejores no ingresan en el mundo de la política. Exacto. Entonces, cuando ingresan, porque han tenido ya años suficientes como para haber consolidado una situación y tener la posibilidad de no tener tales ingresos, pero igual dedicarse a la vida pública, lo critican porque son ricos. ¿Qué fue la primera cosa que le dijo el señor Mujica a Novik? La primera cosa que le dijo: usted tiene mucha plata. Y Novik le dijo: sí, porque yo trabajé. La hice trabajando. Recuerdo perfectamente un día que íbamos para Maldonado, para Punta del Este con Novik, y llegamos allí a donde antes se cruzaba el puente y había un tipo vendiendo sandía. Y bajamos a comprar una sandía y el hombre nos dijo que la sandía pesaba tanto. Y Novik le agarró así: ¿qué va a pesar tanto? Pesa mucho menos. No, pesa mucho menos, te digo. Le digo, si yo vendía sandía. Bueno, se pesó la sandía, Novik tenía razón. La sandía pesaba mucho menos. Yo no tenía idea de cuánto pesaba aquella sandía, pese a que la tenía también en la mano. O sea, eso es lo que, por ejemplo, la gente le reconoció a Novik, que salió de su casa a dar ese paso, sabiendo inclusive que por eso mismo le iban a atacar. Sí. Pero mucha gente más joven, porque la política uno tiene que aprenderla, no hay ninguna universidad que le enseñe a uno la política. ¿Usted no cree en los cientistas políticos, en los No, yo creo que todo el mundo es valioso. Sí. Pero Schumpeter, por ejemplo, premio Nobel de Economía, se fundió como empresario y lo echaron como primer ministro de Economía de Austria. En una palabra, si la cosa fuera tan fácil, todos los grandes premios Nobel de Economía serían los presidentes de todas las repúblicas. Claro. No es tan fácil. Y por tanto, no hay nada escrito. Bueno, alcanza con leer a Maquiavelo para saber la dificultad que tiene el mecanismo político. Y bueno, me parece a mí que en el fondo, por ejemplo, dos personas iguales en una circunstancia económica similar, en este comercio y en este comercio los dos venden zapatos, este se funde y este prospera. Sí. Bueno, ¿quién les enseñó comercio? Claro. Doctor, ahora cuando se habla mucho de la crisis, porque se está volviendo a hablar, ahora los tiempos son más nublados para la región, para el continente. No, para todo el continente no, para el Atlántico. Para el Atlántico tiene razón, especialmente para el Atlántico. Brasil tiene muchas dificultades, Argentina tiene muchas dificultades. ¿Y Venezuela? Y Venezuela ni que hablar, pero hay otros países. ¿Qué me dice del Uruguay? ¿Y qué le digo del Uruguay? ¿Qué le Por debería eso. decir? ¿Qué le debería Y que decir? también tiene dificultades. Sí. Y lógico. Pero, ¿cómo son esas dificultades importantes? Porque yo le iba a hablar de la crisis del 2001-2002. ¿Alguna cosa que de pronto usted me podría decir que pasó en ese tiempo y que todavía no ha sido contada, narrada, que no es conocida? Pero no. El libro que explica todo con detalle es el libro de Stenery, Sí. con el título Al borde del abismo. La única cosa que yo escribí en ese libro es el título. Al borde del abismo. Al borde del abismo. ¿Se sintió al borde del abismo? Yo no, todos. Pero era un problema financiero, era un problema bancario. No era un problema de déficit sobre el producto, era un problema financiero. Y fíjese que para resolver ese problema financiero
alcanzó con que los Estados Unidos nos prestaran 1.500 millones de dólares. Sí, los logró usted, ¿no? En esa gestión personal que hizo con el presidente Bush. No, nunca hablé con Bush. ¿No? Nunca. No hice ninguna gestión personal para que me prestara plata, jamás. Simplemente cuando me llamó Gabriel y me dijo con el fondo no se puede arreglar absolutamente nada, nos tenemos que volver a Montevideo, y estaba prácticamente Gabriel ya yendo al aeropuerto, le dije que se volviera, que llegara a la embajada y que le dijera al embajador, a Fernández Feingold, un excelente embajador, que me llamara. Entonces me llamó Fernández Feingold, y Fernández Feingold además se había criado y había estudiado en los Estados Unidos. Por tanto, conocía su modalidad, su manera de ser, su forma de expresarse. Y por tanto tenía una llegada muy profunda a todo el sistema. Entonces yo le dije, mire, embajador, vaya a ver al secretario del Tesoro y dígale de parte mía que en el Uruguay lo que está en juego no es la cuestión económica. Lo que se cae no son los bancos ya están caídos. Lo que se cae es el sistema democrático. Dígale eso, nada más que eso. Y fue de mañana y me llamó y me dijo, bueno, ellos van a contestar. Y a la noche en casa sonó el teléfono, estábamos mi señora y mi amigo Edgardo Irigaray, que había venido de Florida porque tenía el olfato de que la cosa andaba como la mona, y había venido poco menos que a participar del duelo y a consolarme, y como llegó de tarde, que venía de Florida, le dije, bueno, Irigaray, quédese a cenar. Entonces, de repente sonó el teléfono, y ahí tenemos una discusión hasta el día de hoy con Fernández Feingold. Yo dije, usted estaba llorando. Y me dijo, no, el que lloraba era usted, me decía él. Efectivamente, ahí nos dijo que había recibido la comunicación del secretario del Tesoro que el presidente de la República de los Estados Unidos había resuelto ayudarnos. ¿Pensó en renunciar? Está loco. Mi padre nos había dicho a todos nosotros que del gobierno se sale caminando o en el ataúd. Bien. No, más que renunciar, está loco. ¿Se sintió acompañado? Pero Dios mío, si no hubiera tenido esa ayuda de todo el partido, de todo, empezando por Julio, ¿no? De todo el partido, y si no hubiera tenido ese equipo de gente imponente, de una capacidad, mire,